Hola a todos, en esta clase vamos a presentar genes, corresponde a la unidad 15 del programa de Biología General. Vamos a ver el concepto de gen, secuencias promotoras, reguladoras y codificadoras, genes que codifican ARN mensajero en eucariotas y operón en procariotas. El concepto de gen fue evolucionando a medida que se fue avanzando en los conocimientos del ADN. Hoy por hoy se acepta como definición que un gen es una secuencia de ADN transcripta que genera un producto con función celular específica. Como dice acá en la diapositiva, se puede definir al gen, de otra manera de decirlo, como la secuencia de ADN cromosómico que contiene la información requerida para fabricar un ARN. Si este ARN resulta ser un ARN mensajero, el gen terminará codificando una proteína, pero no siempre va a ser el fin del gen. El fin del gen es codificar un ARN. Acá podemos observar en la figura una secuencia de ADN, vemos la doble hélice de ADN dentro del núcleo, estamos viendo una célula eucariota, y que a partir de ese ADN de una de las dos hebras se va a codificar un ARN mensajero que va a terminar saliendo del núcleo hacia el citoplasma para terminar formando una proteína. Bueno, ahora que sabemos lo que es un gen, vamos a ver dónde se localiza. Una célula eucariota la vamos a encontrar en el núcleo. Como dice la diapositiva, el gen se localiza en un sitio particular del cromosoma llamado locus. Aquí podemos ver un esquema de un cromosoma en el cual nos marca la porción que corresponde al gen 1, gen 2, bueno, y otros genes. Y aquí abajo podemos ver como un zoom, podemos ver la doble hélice que contiene, que forma este cromosoma, y un segmento que sería el segmento de ADN correspondiente a un gen. Bueno, cabe mencionar que, y como podemos ver acá, los genes abarcan aproximadamente el 10% del cromosoma. Como nos indica también acá, los genes de qué se van a encargar, de dirigir la síntesis de proteínas y transmitir las características de padres a hijos. Siempre sintetizando, codificando un ARN. Bueno, entonces dijimos que los genes codifican ARN. En esta diapositiva vamos a ver la estructura de los genes que codifican ARN mensajeros y en este caso vamos a ver las células eucariotas, los genes de las células eucariotas. Vamos a ver por un lado estas células y por otro lado los genes de células procariotas, porque como vamos viendo desde que comenzamos con la materia, el ADN está organizado muy distinto en células eucariotas que en células procariotas y los genes también tienen estructuras distintas en estas dos células. Así que podemos ver en esta diapo la cadena de ADN desde el extremo 5' a 3', y vamos a ver ahora general y vamos a verlo un poquito más profundo en las siguientes diapositivas que es cada cosa, pero a modo general tenemos un regulador, amplificador, inhibidor. Acá podemos ver un promotor con dos secuencias distintas y podemos ver una secuencia codificante que está formada por exón, intrón, exón, intrón, exón y una secuencia de terminación. Esto es una estructura general de un gen en células eucariotas, vuelvo a repetir. Vamos a la diapositiva siguiente, en la que hacemos hincapié en el promotor. ¿Qué es este promotor, esta secuencia promotora? Bueno, esta secuencia promotora va a señalar de qué nucleótido del gen debe empezar a transcribirse. La combinación más común de estas secuencias que reconoce la polimerasa para empezar a transcribir son la secuencia CAAT o TAAT. Citosina, adenina, adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina. Al reconocer esta secuencia promotora, la polimerasa se va a ubicar y va a comenzar a transcribir.
Bueno, estas secuencias reguladoras que van a estar alejadas de la secuencia promotora y de las secuencias codificantes del gen hacia el lado 5', ¿qué nos dice que está alejada? Este doble rayita nos indica que se está cortando una porción grande de ADN para poder graficarlo todo en el mismo esquema. Bueno, y esta secuencia reguladora que dice acá, amplificadora o inhibidora, va a determinar cuándo el gen debe comenzar a transcribirse y cuántas veces debe hacerlo. Sobre esta secuencia se van a ubicar proteínas que van a, primero, en primer lugar, reconocen esta secuencia y se ubican y aumentan, facilitan la unión de la polimerasa al promotor o interrumpen, inhiben la unión de la polimerasa al promotor para que dé la transcripción. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se regula? Porque piensen ustedes que la secuencia genética de todas las células de un mismo organismo son iguales. Ahora, ¿tenemos la misma cantidad y las mismas proteínas expresadas en todas las células? No. Tenemos células, por ejemplo, del tejido epitelial que van a necesitar algún tipo de proteínas que no van a ser las mismas de un tejido muscular o de un órgano, por ejemplo, las células hepáticas. Todas van a requerir distinta cantidad y distinto tipo de proteínas para realizar el metabolismo correspondiente de su sitio, digamos, de su función en el organismo. Entonces, el regulador es quien tiene esa función, amplificar o inhibir la transcripción del gen al cual está asociado. Bueno, y entonces ya hablamos del regulador, del promotor, y vamos a ver qué es este segmento codificador, que es lo que va a codificar en sí el gen. Bueno, podemos ver acá distintas secuencias. Una secuencia que indica exón, otra intrón, exón. Los exones van a ser los tramos codificantes y los intrones son tramos superfluos que no codifican información importante y luego van a ser eliminados antes de la traducción. Esto lo vamos a ver cuando veamos mecanismos de transcripción. Bueno, y estas últimas secuencias que podemos ver acá indicadas como secuencias de terminación, el fin que van a tener es que al ser reconocidas por la ARN polimerasa, van a finalizar la transcripción de justamente ese gen, de ese transcripto primario. Entonces, una vez que la polimerasa llega a este sitio y reconoce, por ejemplo, una secuencia común de terminación es la AAA, adenina, adenina, timina, adenina, 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 finaliza la transcripción de ese gen. Bueno, entonces vimos la estructura de los genes que codificaban el ARN mensajero en las células eucariotas. Ahora vamos a ver en la estructura del gen en la célula procariota, que se llama operón. El operón es un grupo de genes que se encuentran muy próximos entre sí y que están asociados, o sea, tienen una función relacionada. Pueden codificar para 3 proteínas o 3 enzimas que están relacionadas, que trabajan en la misma vía metabólica, por así decirlo, y se transcriben en conjunto. No está, como teníamos en el caso de las eucariotas, que cada gen estaba regulado por su promotor y su regulador. Bueno, acá tenemos el grupo de genes, el conjunto de, por ejemplo, 3 genes de enzimas o proteínas que van a codificar para enzimas o proteínas que están relacionadas, se regulan por el mismo regulador, mismo promotor y mismo operador, que esto es nuevo, ahora lo vamos a ver, y se transcriben en conjunto. En el caso de las eucariotas teníamos un transcripto por cada gen. Acá vamos a tener un transcripto que va a incluir 3 genes que luego van a dar 3 proteínas o 3 enzimas,
pero que se transcriben en conjunto en un único ARN mensajero largo, que después se va a modificar para obtener las 3 proteínas. Pero, como vemos, es bastante distinto a la estructura de un gen eucariota. Entonces, vemos acá los 3 genes estructurales, X, Y y Z, como están acá identificados, y podemos ver un gen regulador, que está mencionado como Y, un promotor y un operador. Esta es la región de control del gen, del operón. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, como ejemplo vamos a ver el operón LAC. El operón LAC codifica 3 proteínas necesarias para transportar lactosa que la bacteria encuentra disponible en el medio y así poder ingresarla y metabolizarla. Entonces, repasamos un poco la estructura de este operón. Es como la estructura general que presenté anteriormente, tiene un gen regulador y un promotor, una secuencia operador y 3 genes estructurales que acá están identificados como Z y A, que serán los que codificarán luego las 3 proteínas que están relacionadas y permitirán transportar la lactosa hacia el interior celular. Entonces, a partir del gen Y se va a sintetizar un ARN mensajero que va a dar como resultado una proteína represora. En ausencia de lactosa, esa proteína represora va a estar ubicada sobre la secuencia operadora. Entonces, cuando venga la ARN polimerasa y se ubique en la secuencia promotora y quiera iniciar la transcripción de estos 3 genes, no va a poder porque va a estar bloqueada por la proteína represora. Ahora, cuando haya lactosa en el medio en el que está esta bacteria, esa lactosa va a tener mucha afinidad por la proteína esta represora y va a hacer que se interrumpa ese posicionamiento de esa proteína represora sobre la secuencia operador. Entonces, cuando llegue la ARN polimerasa y se posicione sobre la secuencia promotora, va a poder transcribir estos 3 genes, ya que la proteína represora no va a estar acá interrumpiendo el paso. Esta transcripción de estos 3 genes va a dar como resultado un ARN mensajero muy largo que va a tener la información para las 3 proteínas. Esto después se va a terminar de madurar en otro paso. Bueno, vamos a repetir entonces. El operador es una secuencia de nucleótidos, o sea, estamos hablando de una porción del ADN, que está bloqueando o no la transcripción. El promotor es la secuencia de nucleótidos del ADN en el cual se ubica la enzima ARN polimerasa e inicia la transcripción. El gen regulador, Y, va a producir una proteína llamada represora que va a regular la transcripción de esos genes estructurales de acuerdo a si hay o no lactosa en el medio, en este caso de este operón. Los 3 genes estructurales que estaban mencionados como Z y A tienen información para la síntesis de 3 enzimas. En este caso es la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa, que las 3 están asociadas y participan en el metabolismo de la lactosa. Al estar próximos entre sí y por este sistema de regulación en conjunto, se transcriben todos en un mismo ARN mensajero que se denomina AR policistrónico. Esto significa que en el mismo ARN mensajero hay más de un gen en ese transcripto. Bueno, y si no hay lactosa, el represor está activo, se ubica en el operador y no hay transcripción. Bueno, acá tenemos el operón lactosa de nuevo y podemos ver. Inductor, en este caso, es la lactosa. Gen regulador da como resultado una proteína represora. Acá estamos viendo parte por parte. Después tenemos los elementos de control, que es el promotor y el operador.
y los 3 genes estructurales de nuevo, Z y A, que nos dan beta-galactosidasa, permeasa y transacetilasa. Situación en el cromosoma bacteriano. Tenemos la cadena de ADN, tenemos el gen regulador, otra vez, los elementos de control, promotor, operador y los genes estructurales. Entonces, ¿cuándo el operón LAC va a estar desactivado? Cuando no haya lactosa disponible en el medio. Entonces, el gen regulador va a dar como transcripto el ARN mensajero que va a traducirse en una proteína represora activa. Esta proteína represora activa va a estar ubicada sobre la secuencia del operador y entonces cuando la ARN polimerasa intente realizar la transcripción, luego de posicionarse sobre el promotor, no va a poder hacerlo porque está bloqueado su paso y así no va a haber transcripción de las 3 proteínas, enzimas necesarias para metabolizar la lactosa, que es coherente ya que si no hay lactosa, ¿para qué vamos a gastar energía en sintetizar enzimas que no van a ser utilizadas? ¿Cuándo el operón LAC está activado? Cuando tenemos presencia de lactosa. Entonces, vamos a tener sintetizada esta proteína represora, pero la lactosa, que es afín a ella, va a hacer que esta proteína se desprenda de ese sitio operador y entonces la ARN polimerasa que está ubicada en el promotor va a poder continuar con la transcripción de los 3 genes estructurales. Estos 3 genes, como mencioné anteriormente, van a dar un largo transcripto que luego va a ser modificado para obtener finalmente las 3 proteínas, la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa, que van a ser necesarias para poder metabolizar la lactosa que está ahora en el medio. Bueno, entonces en esta clase vimos qué es un gen, dónde se ubica y qué tipo de estructura tiene, ya sea en una célula eucariota o en una célula procariota. Espero haya quedado claro y cualquier duda, como venimos trabajando con las comisiones o en clases de consulta, los esperamos. Muchas gracias.